sintonice PBO. Vamos a conversar ahora de los niños con discapacidad y sus familias, los desafíos de acceso a la salud que enfrentan. Vamos a estar hablando con la especialista en primera infancia de la Fundación Baltasar y Nicolás, Romy Ríos, pero antes conozcamos más sobre este tema en el siguiente informe. Adelante. Los niños con discapacidades del desarrollo tienen más necesidades de atención médica y de servicios que otros niños, debido a su condición de salud. El sistema de salud peruano a menudo tiene recursos limitados, lo que puede resultar en una falta de servicios médicos especializados y una insuficiencia de personal capacitado para atender a niños con discapacidad. La disponibilidad y calidad de los servicios de salud pueden variar significativamente según la ubicación geográfica en el Perú. Las zonas rurales y remotas pueden tener un acceso limitado a la atención médica y los servicios especializados. Niños con discapacidad y sus familias. Desafíos de acceso a la salud que enfrentan. Para más información, comuníquese al 01-771-2961. Los especialistas responderán su pregunta. Bien, ese fue el informe. Estamos listos para poder hablar de este tema de los niños con discapacidad y sus familias, estos desafíos de acceso a la salud que pueden estar enfrentando día a día. Vamos a estar por ello comunicándonos con la especialista en primera infancia de la Fundación Baltasar y Nicolás, Romy Ríos, para que nos pueda brindar mayor información, para dar a conocer de cuáles son estos desafíos que puedan estar teniendo. Y ustedes también pueden hacer sus comentarios, ya bien saben, a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, o puedan llamar también directamente al 771-2961, 771-2961, para poder dejar sus consultas a la especialista, ¿no? Porque los desafíos de acceso a la salud que enfrentan estos niños con discapacidad y su familia es muy importante ver en qué contextos también se puedan ir dando. Entonces le damos la bienvenida a Romy Ríos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Juliana. Gracias por el espacio, poder tocar un tema que es poco puesto en evidencia, en realidad, en la política pública y en general, ¿no? Así es. Del abordaje de primera infancia. Exacto, ¿no? Porque quizás muchos desconocemos. Entonces, ¿cuáles son estos, digamos, todo el conocimiento que deben tener los familiares para poder sostener estos niños, cómo pueden acceder quizás al tema de educación, ¿no? Y acceso también al sistema de salud? Si nos podría explicar un poco. Sí, bueno, todo nace, digamos, desde la atención del parto, ¿no? La atención del parto y con el diagnóstico primigenio o básico de la discapacidad en los niños es el primer eslabón para poder acceder a los servicios de salud que el niño, de acuerdo al tipo de discapacidad, necesita, ¿no? Como bien lo ha señalado el reportaje, nuestro país afronta una brecha seria e importante en relación a servicios especializados orientados a personas con discapacidad, ¿no? Y no solamente a personas con discapacidad, sino esto se hace mucho más evidente en niñas y niños con algún tipo de discapacidad. Entonces, el mundo al que se enfrenta un papá o una mamá con un niño con discapacidad es un mundo hostil porque los servicios no están adecuados para los niños, ¿no? El informe muy bien señalaba que las brechas están relacionadas al tema de los especialistas que se requieren, ¿no? en todo el país para que puedan brindar una atención especializada, porque cabe la coincidencia que una discapacidad trae consigo una necesidad de atención especializada e incluso una atención que requiere terapia permanente, ¿no? Una terapia constante para poder lograr que las niñas y los niños, a pesar de los problemas que puedan tener y que ocasionan su discapacidad, puedan tener una autonomía,
dentro de lo que le permite la discapacidad que enfrenta, ¿no? Claro, porque o sea, debemos entender de que el acceso, ¿no?, para poder ir a sus consultas o a sus terapias quizás no está cerca del lugar donde viven. Hay quizás algunos que tengan que venir desde provincia hasta algún centro de acá de Lima, y obviamente con diferentes discapacidades que pueda estar teniendo ese niño. Quizás necesita, o sea, tiene una silla de ruedas especial o algo que no puede movilizarse tan fácilmente. Entonces esto también es mucho más complejo, y sobre todo si es que no se cuenta con los recursos económicos también necesarios, ¿no? Esto agrava mucho más la situación. Efectivamente. Cuando hablamos de la discapacidad, deberíamos no solamente pensar que la discapacidad es única, ¿no?, sino que hay incluso problemas tan complejos que involucran la multidiscapacidad, es decir, que hay niños y niñas, ¿no?, que enfrentan múltiples discapacidades en una sola persona, ¿no? Entonces, esto sí implica definitivamente un presupuesto adicional a las familias, ¿no? Y si consideramos esto que acabas de mencionar, que el acceso a los servicios especializados es lejano a su zona de origen, entonces involucra un costo adicional para la movilización de encontrar esos servicios. Un servicio de salud especializado, por ejemplo, una atención en cardiología, una atención en gastroenterología, ¿no?, o nutrición médica especializada, ¿no?, requiere que no se atiende en un primer nivel de atención, que no está preparado para ello. Entonces tiene que movilizarse, de hecho, la familia hasta un centro de mayor capacidad resolutiva. Y si el centro de mayor capacidad resolutiva de la región, del departamento, no cuenta con los servicios especializados, pues tienen que derivar a Lima. Entonces todo eso implica un gasto. Si adicionalmente a ello se implica en el costo diario que significa mantener un niño con discapacidad o con una multidiscapacidad, entramos todavía a un problema mucho mayor, ¿no? Que hay una mayor inversión que los papás y mamás tienen que hacer para poder, digamos, sacar adelante a ese niño con discapacidad. Exacto. Entonces, acá, ¿cuál sería la recomendación? No solamente mirar el problema, sino ver la solución, sino que hay que establecer una atención diferenciada definitivamente para las familias con niñas y con niños con discapacidad, y que los subsidios puedan contemplar efectivamente, digamos, la carga económica que enfrenta una familia con un niño con discapacidad, ¿no? Exacto, o sea, definitivamente es muy importante este tema y quizás no es considerado, ¿no? O sea, ¿cuántos, no sé si usted tendrá la data, pero cuánto es más o menos el porcentaje de niños que padecen de una discapacidad acá en el país? Estamos hablando aproximadamente entre el 7 y 10% de la población de niñas y niños con discapacidad, ¿no? Aproximadamente. Es algo igual considerable. Se carece de información fidedigna, ¿no? En relación a ello, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene la base de datos de personas con discapacidad y con multidiscapacidad que acceden a los servicios para poder hacer el trámite del certificado de discapacidad, ¿no? A través del CONADI. Existe, digamos, hay un subregistro, ¿no?, de personas en general con discapacidad, porque se asocia, digamos, que muchas de ellas no han sido diagnosticadas como tal, porque no hay especialistas incluso que puedan levantar la data, ¿no?, específica en cada uno de los departamentos, distritos, provincias del país. Que hay mucha zona rural donde quizás no tienen ni siquiera el acceso, ¿no? Entonces hay mucha zona, el Perú tiene bastante zona rural que debería ser considerada, que no quizás está siendo sumada en esta data que se puede estar teniendo, y las personas están, digamos, a como pueden, tratando de adaptar o llevar una calidad de vida a ese niño, ¿no?, a esa niña. Entonces es importante por eso también la formación y preparación que se le pueda dar a los cuidadores, a los familiares, y el soporte también psicológico, porque esto es un trabajo de un equipo multidisciplinario. Yo creo que acá, lamentablemente, en el país todavía la sociedad no está preparada para poder empatizar con niños con discapacidades, o con personas que tienen ciertas discapacidades, o que tienen algún tipo de espectro, que tienen algo que lo pueda hacer, como dicen, diferente, ¿no?
Sí, tienes toda la razón en lo que has mencionado, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, nosotros tenemos data que hemos levantado a través de la evaluación continua de impacto de la COVID-19 el año pasado. Es una actividad que la Fundación realizó con la Pontificia Universidad Católica, y ahí fue bien interesante, ¿no?, levantar información dicho desde la voz de los papás y las mamás con niños con algún tipo de discapacidad, que manifestaban efectivamente que para ellos el tema del cuidado y la crianza era sumamente complicado y que se sentían solos, ¿no? O sea, y estamos hablando de un porcentaje, un 10% más que las personas, digamos, que tienen niños con sin habilidades especiales, ¿no? Entonces, y esto es importante mencionarlo porque los indicadores en general de salud, de crianza, de aprendizaje que muestra la encuesta de las que les estoy hablando, muestra efectivamente que los mayores problemas se encuentran en las familias con niños que tienen algún tipo de discapacidad, porque se les hace mucho más difícil no solamente acceder a los servicios de salud, sino también de educación. Y no tienen el soporte adecuado para poder hacer frente a ello. O sea, y no, hablamos de un soporte económico, sí, que es importante, pero también un soporte psicológico y todo un sistema que en realidad busque generar la protección de ese ciudadano y ciudadana, ¿no? O sea, lo que se enfrenta, digamos, el papá, mamá con algún niño con algún tipo de discapacidad es una realidad cruda, muy dura, ¿no? Y encima, en una sociedad con muchos prejuicios, en una sociedad que no habla del tema, entonces de pronto tienes niños que asisten a la educación básica regular, ¿no?, que desconocen totalmente el mundo de la discapacidad, y cuando tú los enfrentas a ambos mundos, es como si fuera un mundo diferente, ¿no? En los niños, digamos, a los que no se les educa, no se les habla sobre la discapacidad, no entiendes por qué niños como ellos, ¿no?, están en silla de ruedas o no ven o tienen determinados comportamientos que escapan supuestamente del estereotipo normal. Claro. Entonces hay un sentido de educación que no se está promoviendo. Es que es importante, yo creo, conversarlo con los niños, ¿no? O sea, hacerles saber, no con el tema de asustarlos, porque unos dicen, lo asustas, lo estás alarmando, ¿no? Pero simplemente que tienen que creo que entender que en este mundo van a encontrar niños que quizás han nacido con algo congénito, que quizás se van a ver diferentes tanto físicamente o algo, pero eso no quiere decir que dejan de ser niños, o no quiere decir de que dejan de tener derecho, o que no quiere decir que van a querer jugar como ellos, o que van a buscar los mismos gustos y demás, ¿no? Solamente que creo que esto también es algo que se debería inculcar desde el colegio, y así también se podría generar una mejor armonía, ¿no? O sea, el que se cuenten con mayores fundaciones, que se cuenten con mayores con algún, digamos, programa, ¿no?, en que diga, bueno, si tenemos ya un niño que es de zona rural, para que no venga hasta Lima, quizás vemos qué zona más céntrica tiene, ¿no? Que tenga quizás un grupo ya de todo un equipo multidisciplinario de psicólogos, nutricionistas, terapistas físicos, médico tratante, para que pueda llevar todo su tratamiento y también educar a los familiares y cuidadores, y de esta manera pues darle un ambiente de mayor calidad. Sí, de acuerdo con ello. De hecho, el país ha avanzado en algo. Hay un programa social que se denomina Contigo, que da una subvención mensual, o que le entregan cada 2 meses, me parece, a los niños que tienen, niños y personas con multidiscapacidad de zonas rurales, ¿no? Sin embargo, la cobertura que tiene este programa social es poca para la cantidad de personas con discapacidad que existen, ¿no? Además, creo que el sistema nacional de cuidado que hoy se está promoviendo de alguna manera desde el gobierno, todavía tiene las debilidades de no pensar desde los zapatos del cuidador, ¿no? Desde las necesidades que el cuidador tiene, estas necesidades físicas, económicas, psicológicas, que son importantes para poder lograr que la persona también, digamos, pueda, papá, mamá, cuidador principal de este niño, pueda también afrontar de mejor manera la carga que representa, digamos, atender a la discapacidad del niño, ¿no? De hecho, de por sí, papás y mamás siempre ya enfrentamos una carga diferente cuando somos padres, ¿verdad? Entonces, y esta se duplica
digamos, se duplica al tener un niño con discapacidad, porque hay un proceso de aprendizaje forzoso al cual se somete el padre y la madre, y si no tiene un acompañamiento para ello, esa inserción en el mundo de la discapacidad le juega pues malas pasadas, ¿no? O sea, por eso es que tenemos niveles de estrés, de ansiedad en este grupo de padres más altas que en comparación con padres con niños sin discapacidad. Definitivamente, ¿no? Evidenciarlo. Claro, definitivamente, porque imagínense si, digamos, un niño de por sí al padre le da bastante preocupación de no saber si está criándolo bien, si no sabe a veces cuando es padre primerizo si le está poniendo la comida adecuada, si el cuidado está haciendo bien, qué tipo de educación va a hacer cuando vaya a empezar al nido, qué método y demás, y se hace todo un mundo, porque obviamente todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Entonces, un niño que ya tiene una discapacidad es todavía tener estos miedos, estas inquietudes también de pensar qué va a ser de mi hijo si es que yo en un momento no estoy, qué va a pasar si es que quizás yo no tengo las posibilidades o los medios económicos para poder pagar sus consultas, para poder llevarlo, para trasladarlo, qué va a hacer, porque acá estamos hablando no solamente de una actividad, sino estamos hablando de tema de salud, que hasta puede ser vida o muerte. Entonces hay que considerarle la importancia por esto, ¿no? De poder tener toda esta información a la mano. Y coménteme, Romy, en esa fundación que ustedes tienen en Baltasar y Nicolás, ¿tienen medios donde puedan las personas que quizás nos están viendo, nos están escuchando y quieren acceder a mayor información? ¿Tienen dónde seguirlos o algo? Sí, claro. Nosotros tenemos nuestra página web. Ustedes pueden buscarnos como Fundación Baltasar y Nicolás en las redes sociales también. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos todas las redes sociales activas. Y también tenemos un programa de salud mental. Tenemos varios programas en realidad que están orientados a temas de crianza en general, pero hay un programa que sí se puede vincular muy bien con esta población de papás y mamás con niños con algún tipo de discapacidad, y es el programa de salud mental que nosotros hemos puesto en marcha, que de hecho ahorita está en plena convocatoria de buscar mamás que quieran recibir talleres gratuitos, virtuales, que estén orientados justamente a proporcionarle herramientas que le ayuden a hacer frente de mejor manera a la ansiedad y el estrés en general. No solamente de la crianza, sino en general, ¿no? Entonces hoy nuestra sociedad vive totalmente intoxicada de malas noticias, ¿no? De malas noticias, de no ser visibles, y eso genera mucho estrés y ansiedad, y que definitivamente luego impacta en los vínculos que establecen con los niños, en los vínculos familiares, y por lo tanto hay un incremento de violencia, etcétera. Incluso en las familias con niños con discapacidad, los índices de violencia son mayores todavía. Entonces, ahora ponemos a disposición de todos ustedes, ¿no? A través de todos del medio, de TVO, el que puedan acceder a este programa de manera gratuita. Lo estamos haciendo, como les digo, de manera virtual, por lo tanto nos permite llegar a todo el país. Lo único que necesitamos es que la mamá nos contacte, se ponga en contacto con nosotros, con la fundación, y inscribirse, pasar un proceso de una evaluación muy simple para poder determinar en qué grupo va y en qué horario puede ella asistir, porque hay un grupo de psicólogos que están preparados para poder brindar estos talleres, que, como te digo, son de manera gratuita, son un total de 10 talleres juntos que nos van a permitir al final de todo este tiempo hacer una evaluación de cómo te hemos recibido y cómo te dejamos luego de haber pasado por estos talleres. Y creo que esta oportunidad de enganchar a la comunidad que te sigue en estos talleres va a ser importante para poder ayudar, de alguna manera contribuir con este problema. Perfecto. Muchísimas gracias, Romy, por haber estado con nosotros para poder mostrarnos esta realidad que es importante que ya conozca, que sepa, porque eso también, el comunicar, el ver lo que está sucediendo, nos permite también empatizar muchísimo más, ¿no? Y quizás poder aconsejar o recomendar a alguna persona que podamos conocer que está teniendo a un niño con discapacidad. Entonces ya al toque sabemos dónde podemos enviarla para que tenga una mejor guía. Muchísimas gracias, Romy, por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.